La Iglesia celebra hoy la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús que sube, y cuando Jesús sube a los cielos parecería que quedamos huérfanos entre la huida de Jesús a los cielos, la vuelta al Padre y el envío del Espíritu Santo. Ocurren 10 días donde la Iglesia todavía no está formada. La Iglesia no es un club de fans de los apóstoles, ¿no? a Jesús, sino que Jesús la funda. Nace del costado abierto de Cristo en la cruz y se manifiesta al mundo en Pentecostés. Así que estamos ahí como en una sala de parto, como en trabajo de parto. Se está pariendo la Iglesia en el aposento alto, en el cenáculo. Por eso hay que permanecer cerca. Y en el cenáculo, en la espera del Espíritu Santo, también nos metemos nosotros como Iglesia, porque allí está lo que tantas veces compartimos acá en la homilía, las 3 blancuras que tienen que mover nuestra vida de cristiano. Allí cuando Jesús vuelve al Padre para enviarnos el Espíritu, se mantienen vivas las 3 blancuras: el Papa, María y la Eucaristía. El Papa, ¿quién fue el primero de los papas? San Pedro. Pedro, que lo había negado hacía unos 40 días atrás. Pedro, que la mañana de la resurrección recibe de manos del Señor, después de esa pesca milagrosa y de ese desayuno con pescado que le prepara, le dice: Pedro, otros te van a atar y te van a llevar a donde no quieras, indicando el modo en que iba a morir. Pedro, que como ya cabeza de esa naciente iglesia, congregaba en torno a sí al resto del colegio apostólico y a María Santísima, se encontraba ahí en el cenáculo, la primera de las blancuras. La segunda de las blancuras, María Santísima, la Virgen que siempre acompañó a los discípulos y siempre nos acompaña a nosotros en los momentos de turbación, en los momentos de zozobra, en los momentos de tristeza. Con mucha alegría estamos preparando la peregrinación de la Virgen de Fátima, que está recorriendo en todas partes. Va a llegar el 5 de junio a nuestra comunidad. Vamos a tener unos días, así que ya en las redes sociales empezará a salir el tema de la Virgencita de Fátima y conociendo un poco más su historia. María que siempre camina y acompaña al pueblo. María que permanece junto a Pedro y a los apóstoles en el aposento alto. Y lo tercero, la Eucaristía. Esténse cerca de Jerusalén, porque en el aposento santo es el cenáculo, es el lugar donde se realizó la última cena, por eso cenáculo. Ahí se celebró la primer misa del mundo. Ahí ocurre el primer Pentecostés donde se gesta la Iglesia, ¿no? Entonces, primer mandato de Jesús cuando sube a los cielos: estén cerca de Jerusalén, para poder vivir al amparo de las 3 blancuras: el magisterio de la Iglesia, el Papa, María y la Eucaristía. Porque cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, acudir al aposento alto, acudir a ese sagrario que contiene estas 3 blancuras, nos devuelve la paz. Segundo mandato de Jesús: vayan y bauticen. Ustedes saben que ahora nosotros tenemos una catequesis presacramental. Los chicos hacen los sacramentos para después tomar la comunión. Hacemos el cursillo prematrimonial para después casarnos, ¿no? Pero en la iglesia primitiva se daba primero el encuentro con Cristo, la experiencia de ser bañados en el Espíritu, y después venía lo que se llama la catequesis mistagógica. La mistagogía es la explicación después de recibir los sacramentos de qué ocurrió. Y la formación, era una formación que iba después del sacramento. Entonces Jesús, dice: vayan y bauticen. La palabra bautismo significa sumergir, bapticen en griego, ¿no? Sumergir. Cuando alguien se moja en el río, en la pileta, ahora está como para mojarse, pero bañarse sí, por lo menos, de vez en cuando, por lo menos para la misa. Nos mojamos, nos empapamos todos. Entonces Jesús está invitando a los apóstoles a que vayan a sumergir a la gente en la experiencia nueva que Él viene a regalar. Sumergirlos en este bautismo en el Espíritu, en la vivencia de lo fundamental cristiano que es la convivencia con el Espíritu, ¿no? Y después de tener la experiencia de haber corazonado la presencia de Cristo, que mueve los cimientos, que conmueve, entonces la catequesis, enséñenle todas estas cosas.
Y ahí es donde entramos nosotros, los que hemos hecho la experiencia en algún momento, en la importancia de este hacer sobre la experiencia de los otros. Por eso el apostolado es tan importante. El apostolado recibe esa palabra porque ayudamos al sucesor de los apóstoles, que en nuestra arquidiócesis de Santa Fe de Veracruz, el Monseñor Sergio Alfredo Fenoy, ayudamos al sucesor de los apóstoles a llevar adelante el mandato que Jesús le deja a los apóstoles, que es ir a anunciar el Evangelio. Y nosotros en la parroquia no tenemos un parroquialado, o un sacerdotolado, o un curalado, no existen estos términos, sino que tenemos un apostolado, Acción Católica, Legión de María, Movimiento Familiar Cristiano, la Renovación Carismática, la Infancia Misionera, el apostolado de la oración, funcionan como apostolados, como lugares para poder llevar adelante la misión de evangelizar, ya sean instituciones, movimientos, o ya sean los equipos parroquiales de catequesis, liturgia, cáritas, misiones, el equipo de comunicaciones, el Colegio Santa Marta, que tiene la función de evangelizar en el ámbito de la docencia, etc., ¿no? Donde estemos. No existe encuentro con Cristo, baño en el Espíritu, no existe gustar de las tres blancuras en el aposento alto, en el cenáculo, si no hay apostolado, ¿no? Entonces hoy Jesús, al subir a los cielos, nos regala tres palabras: permanezcan cerca de Jerusalén, en el cenáculo; bauticen, hagan que otras personas tengan esta experiencia del Espíritu, la vivencia y convivencia cristiana; y después un apostolado, anuncien, expliquen, enseñen, lleven adelante con sus vidas esto que hemos experimentado y que hemos vivido. Este Jesús que hoy sube a los cielos nos regale la gracia de esperar con muchas ansias la presencia del Espíritu Santo la semana que viene y poder disfrutar de esa efusión especial del Espíritu que año a año nos recuerda en el cumpleaños de la Iglesia, que será la semana que viene, ya la Iglesia dada a luz, ya la Iglesia parida del vientre divino, nos es regalada en alas del Espíritu. Bueno, que podamos en ese mismo Espíritu ser partícipes de las gracias que Jesús nos regala desde el cielo.